Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Qué gran alegría nuevamente volvernos a encontrar para estudiar la bendita palabra de Dios. Estamos muy felices, muy contentos nuevamente. Un abrazo fraternal de los estudios aquí de Holan 7 Internacional, una gran bendición. Hoy tenemos un programa maravilloso. ¿Cuál es el papel de Israel en los tiempos del fin? Un programa maravilloso realmente. Y esto, recuerden, está dentro de lo que es el contexto de las profecías bíblicas del libro de Daniel, específicamente cuando hablamos acerca de las abominaciones. Y hoy vamos a referirnos a ese punto tan importante, cómo el dispensacionalismo se ha metido en los medios de hoy en día, en el mundo cristiano, y ha hecho ciertas aseveraciones, hay muchas certezas. Y hoy vamos a desenmascarar todo ese gran engaño. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Pastor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a iniciar un nuevo año y lo queremos hacer con la bendición de Dios. ¿Qué le parece? Así es, queridos amigos. Deseamos que Dios nos guarde y especialmente cuando iniciamos este nuevo año. Es cierto que todos entramos con expectativas, como seguramente nos saludamos anoche, dando bienvenidas y cuantos augurios. Pero amigos, tenemos que actuar sensatamente a la luz de la profecía bíblica, y es que comienzan meses, años, no sabemos por cuánto tiempo, pero realmente dramáticos, con este proyecto mundial del gran reseteo, la Agenda 2030, que iremos desarrollando después en otros momentos, pero el propósito es que nos aferremos al Señor, y especialmente al estudiar este tema, que sintamos que Dios guía a su pueblo para desenmascarar errores. Este es un grave error que se está cometiendo, que el judaísmo haya iniciado su ideología de la construcción o la reconstrucción de un templo llamado el tercer templo. ¿Recuerdan cuando Daniel en capítulo 9 oró por la construcción del templo, la reconstrucción? ¿Recuerdan? Bien, así también hay gente que está orando y haciendo planos y demás. Y queremos ver si esto encaja con la profecía, mayormente cuando gente dispensacionalista lo promueve. Así que aquí habría un acuerdo entre el judaísmo, que lleva adelante su proyecto de reconstruir un tercer templo, y gente cristiana, en este caso dispensacionalista, que lo promueve. Que Dios nos ayude para que nos quede claro cuál es el plan de Dios para los días finales, para su pueblo, y en dónde encaja este tema que se trata de la reconstrucción del tercer templo. Pastor, ¿qué le parece si nos dirigen en oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta hermosa tarde. Pedimos tu bendición, la compañía de los ángeles, pero especialmente la inspiración, el poder del Espíritu Santo anidando en nuestras mentes para que podamos discernir los textos sagrados, tu voluntad, y especialmente mirar estos planteos que se traen escatológicos acerca del fin, sobre la construcción de un nuevo templo, el templo de Jerusalén. Ahora guárdanos en el estudio, pedimos tu bendición para todos los amigos que están conectados, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿cuál es el papel de Israel en los tiempos del fin, el tiempo final? Y aquí hay algo bien importante y vamos nosotros a hacer muchas preguntas. Cada vez que hay un conflicto alrededor de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación de los tiempos del fin. Siempre sucede eso, ¿no?
Cada vez que en Israel hay guerra, se piensa que ya estamos viendo los tiempos finales. El problema con esto, hay muchas cosas que tenemos que hoy que discutir. Ok, ¿cómo lo enseña el dispensacionalismo? Porque de eso se trata lo que hoy vamos a desenmascarar. Por ejemplo, el dispensacionalismo dice que durante la dispensación de la ley, los profetas predijeron sobre la restauración de Israel. El Israel literal, estamos hablando de literalmente. Eso enseña el dispensacionalismo. Y ellos dicen que al final de cada era o cada dispensación ocurre un evento trascendental para la humanidad. Por ejemplo, ellos argumentan el diluvio, ahí está el comienzo de una nación. Ahí nació una nación con Noé en el diluvio. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que enseñan los dispensacionalistas, pues viene lo que ellos le llaman la gracia, el periodo de gracia, o iniciamos el reino de la gracia. Y cuando Jesús venga por segunda vez, ellos enseñan que justamente esto lo dividen en dos partes. Ya hemos explicado todo esto. Ahora, la iglesia de hoy en día, ellos lo enseñan, la iglesia presente vive bajo la gracia. Eso es lo que ellos enseñan. Entonces, el fin de la era de la gracia termina, ya hemos explicado, con el rapto secreto. No vamos a explicar mucho. Y ahora viene la segunda venida de Cristo. Y ahí hay ciertos eventos en todo esto y lo que llamamos nosotros la doctrina del vacío o la teoría de la brecha. Se ha explicado bastante al respecto. Ahora, viene el punto principal aquí, pastor. Durante la dispensación de la ley, según ellos, los profetas predijeron sobre la restauración de Israel literal. ¿Eso fue cierto? Cierto, justamente. Ahí es donde, por ejemplo, podemos nosotros ir a Isaías capítulo 28, verso 18. Leamos este texto bíblico que nos va a ayudar para ir entendiendo mejor el asunto. Dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Pastor, ¿a qué se refiere esta profecía? Bueno, notemos, hermanos, yo les voy a invitar a que sigamos leyendo para tener todo el contexto. Desde el versículo 14 en adelante se da una amonestación para Jerusalén, ¿no? Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová, una palabra de amonestación para esos burladores. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Sheol, esto es, que nadie nos ve, las maldades, picardías, diabluras que ellos hacen, aprovechando la ignorancia o el desconocimiento de la gente. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Ellos dicen eso, esta gente, ¿no? Han hecho un pacto que no va a llegar a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Algo parecido pasa con estos pactos satánicos, masónicos también. Hacen pactos secretos, incluso también pensemos en aquellos que promueven discos o hacen misas negras. Hacen un pacto con Satanás, no les va a afectar, pero van a triunfar. Así como practica esta gente, es lo que el Señor intenta decirnos en estos textos. Seguimos leyendo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere en él no se apresure. Y este texto, queridos amigos, nos está hablando del pacto que hace Jesús, que hace el Señor con la iglesia. Este texto va a reaparecer. Este es el contexto de este pacto del que está haciendo mención Benedicto. Les quiero invitar a que miremos en la primera carta de Pedro. Allí aparecen estos versículos que estamos leyendo ahora. En el segundo capítulo, dice, versículo 5 en adelante: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo que la Biblia dice esto: he aquí pongo en Sión, noten, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado, o no se apresure, dice el texto original de Isaías capítulo 28.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, esa misma piedra que los edificadores desecharon viene a ser cabeza del ángulo. Además, piedra de tropiezo, roca que hace caer. Entonces, este pacto de Isaías 28 está hablando del nuevo pacto en Cristo. Justamente el texto aquí citado lo toma Pedro para fijar el concepto de que en Cristo tenemos un nuevo pacto. Pero seguimos leyendo. Isaías 28, estamos nuevamente en versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que ese es Cristo. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Noten que se está hablando de un ajustamiento, lo que hoy llamamos un juicio investigador. Aquí el Señor va a medir. Recuerden que ese es el texto que se cita en Apocalipsis 11:1. Yo voy a medir a la gente. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, es decir, todo esto será destruido, lo que ustedes creen donde se pueden refugiar. Y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Sheol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Bien, aquí es claro que al haber hecho pacto con Jesús, todo acuerdo satánico que se tenga contra el Maestro, contra su pueblo, Dios lo barre. Así que se anula el pacto que ellos pretenden dentro de su engaño para mantener el poder, seguir ellos sojuzgando, mientras que incluso ellos mismos dicen, nadie lo sabrá, tenemos hecho pacto con la mentira, mientras siguen con el poder. El Señor lo deshace porque pone una piedra que hace tropezar. Y esa piedra es Cristo. El mensaje de Cristo, queridos amigos. El mensaje de Apocalipsis, el mensaje para el tiempo del fin, y en este caso el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, es agua arrolladora, barre los escondrijos, destruye todo. Por eso, cuando hablamos de pacto y pacto anulado, el Señor con su iglesia, con su mensaje, arrolla todo, destruye el mal que la gente se prepara, aún pensando en este gran reinicio, en todos los planes satánicos, será arrollado gracias al pacto que Dios celebra con Cristo y Cristo con nosotros. Allí estamos todos metidos en este nuevo pacto del Señor Jesús. Entonces, durante esta dispensación, la dispensación que le llaman, es denominada la dispensación de la ley, los profetas predijeron sobre la restauración literal de Israel. Eso se cumplió literalmente, esa restauración. Pero miremos puntos bien importantes. Esa idea ha causado un gran movimiento, lo que le llaman el movimiento sionista, ¿verdad? Ha venido de la restauración de Israel, en este caso de los judíos, que ellos esperan, según el dispensacionalismo, la restauración del templo y la nación judía. Pero hoy estamos hablando específicamente del papel de la nación judía para el tiempo del fin. Es lo que estamos nosotros viendo. Todas esas promesas no han sido cumplidas, según el dispensacionalismo, pero tendrán un cumplimiento literal. Eso es lo que me llama la atención, el cumplimiento literal. La dispensación o era de la gracia detiene el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con referencias a Israel. Ahí se detiene todo. En Israel termina todo, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Todo lo que pasa en Israel hay que poner mucha atención, porque ese es el hilo profético que tenemos nosotros que imaginarnos, ¿no? Pero te voy a pedir, Benedicto, que leas otra vez esa porción de que la era de la gracia detiene el futuro de Israel. O sea, si captamos, él lo va a leer otra vez, si captamos, aquí Israel al final es el objeto, el fondo, y hay algo que lo detiene, que la gracia detiene que triunfe Israel, porque Israel tiene que cumplirse con su tercer templo, con su restauración, con todo lo que se quiera, pero hay algo que lo detiene, y es el mensaje de la gracia que hoy actualmente se está predicando. A ver si, o entendí mal, a ver, tú lo lees. Dice, la dispensación o la era de la gracia que estamos, en lo que estamos ahora, hoy en día, detiene el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, hermano, con referencia a Israel. No. Yo, discúlpeme, pero Benedicto, tú sabes que te aprecio. No podemos, si estas son doctrinas evangélicas, ¿cómo es posible que las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de Gog, Magog, había muchos asuntos, todo está parado porque vino algo en el medio que lo está frenando, la gracia?
Y termina la gracia y entonces se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se capta? Sí. ¿Qué mensaje es ese? ¿Ok? Adelante. Dice, al fin de la era de la gracia, Israel, como todo se paró, ¿verdad? Por la gracia se paró todo, Israel será restaurado como nación. Se edificará el templo y las profecías incumplidas del Antiguo Testamento ahora se van a cumplir. O sea, por eso, ¿no? Hay un periodo de tiempo, un gap ahí. Mis hermanos, ok, ahora vamos a discutir, pero acordémonos, vamos poniendo en la cabeza algunos versículos, que eso fue muy terminante, como cuenta Mateo capítulo 21, del versículo 33, que cuenta la parábola de los labradores malvados. Y va contando aquí y allá hasta que les hace la pregunta a esta gente. ¿Y ustedes qué suponen que va a ser el dueño con esos labradores? El 21, no, todavía vamos a leer 33. 21. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Refiriéndose al establecimiento de Israel. El Señor gastó con sus siervos, sus profetas, todo lo que Él podía hacer para levantar una nación de Abraham. Miren cómo sigue la parábola. Versículo siguiente. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Esos siervos son los profetas. Los labradores son los israelitas. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Y entonces las preguntas directas que hace el maestro: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos trabajadores? Y ellos responden y se autocondenan con la respuesta. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otra gente que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús dice: nunca leísteis en la Biblia la piedra que desecharon los edificadores. Eso está en el Salmo 118. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces la sentencia contundente. Por lo tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Mis queridos amigos, el Señor claramente dice que el reino, y reino que compone, miren ustedes lo que compone el reino, Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, compone todo lo que es el Antiguo Testamento. El Señor los despoja, ustedes no más, se lo voy a dar al Israel mío, que es el Israel espiritual, que es la iglesia. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Podemos leer el 3 para mirar el contexto, así entendemos esa expresión al comienzo nomás. Ahí está. Porque yo deseara ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Todo esto va a componer el reino de Dios que Amén. Dios se los dio a los israelitas. De quienes incluso son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, hasta eso les pertenece a ellos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Bueno, todo eso se los quita y se los da a la iglesia, a la gente que produzca los frutos. No lo produjeron, aunque sean descendientes biológicos de Abraham. Ahora hay descendientes espirituales, como cuentan las cartas de Colosenses, Gálatas también. Israelitas en espíritu, judíos en espíritu, dice Romanos capítulo 2, 28-29. Por lo tanto, al hablar de estos temas, de que la gracia detiene algo del Antiguo Testamento, amigos, el Antiguo Testamento ya quedó ahora para el pueblo de Dios. Eso, pero no significa, Romanos 11, y este es el gran problema que hubo con Roma en el siglo II, gravísimo problema, la soberbia, la arrogancia, la petulancia de que siendo yo de origen gentil,
de rama silvestre, me injertaron, ahora desprecio las ramas naturales. A los judíos, ellos son los que causaron la muerte de Cristo. Y ese desprecio de Roma en el siglo II contra el judaísmo que favoreció la separación de la iglesia y la sinagoga, la separación aún de las prácticas judías como el sábado. De allí que en Roma se instaura un nuevo día de adoración, que es el domingo, en el desprecio que hay hacia el judaísmo. ¿Por qué el desprecio? Así que el texto nos dice que Jesús les quitó el reino de Dios a los judíos y se lo da a los gentiles, pero los gentiles nunca tienen que ufanarse. Ahora sí, ya somos pueblo de Dios. Y los judíos, que fue lo que pasó en el siglo II. Mírenlo en Romanos capítulo 11, para sentar el concepto de cómo el pueblo gentil, la iglesia gentil, tiene que ser humilde, sumisa, esperando que aún los judíos, ellos al final de tiempo, eso sí es importante, puedan conocer al Cristo en gran proporción, y entonces Dios tenga una iglesia, pero no que haya un plan especial para ellos, sino que ellos tienen que venir al plan de Dios. Otra vez, no que hay un plan para ellos, sino que ellos tienen que venir al plan que es aceptar a Cristo, convertirse, y queremos, por la gracia de Dios, a ver si habrá conversiones en masa, que la gente por fin abra los ojos. Eso lo vamos a mirar. Pero leamos el texto primeramente de Romanos capítulo 11, versículo 17 en adelante. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Y esa jactancia la hubo en el siglo II con Víctor I, en el desprecio a los judíos. No lo puede haber, mis queridos amigos. Jesús los expolió, les quitó el reino, así lo dijo. Se los va a dar gente porque lo que quiere el Señor es fruto. Quiero ver frutos. Eso no produjeron, pero no significa que ahora la iglesia se tome una actitud de arrogancia. Esto, los judíos, el desprecio, la persecución que caracterizó a Roma y a mucha gente a lo largo de los siglos. No, de ninguna manera. Son nuestros hermanos mayores que cayeron, pero no significa que haya arrogancia de nuestra parte. Esperamos al contrario, orar por estos hermanos mayores, que entren al pueblo de Dios, que escuchen de Cristo Salvador y también formen parte del pueblo. Es una gran realidad esto que estamos viviendo hoy en día, pastor. Muchas veces nosotros queremos desplazar prácticamente a nuestros hermanos judíos. Son hermanos igual que nosotros prácticamente, ¿no? Y muchas veces porque, bueno, somos gentiles, tenemos ese gran privilegio, ahora nosotros queremos arremeter contra ellos. Bajo ninguna manera, eso no es así. Al contrario, recuerden, los tenemos que ganar para Cristo, tomando en cuenta esto. Entonces, tomando bases, recuerden que ¿dónde nace todo esto? ¿Okay? La dispensación o la era de la gracia detiene el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con referencia a Israel. Dice, el fin de la era de la gracia, bueno, y empezamos aquí con Israel. La dispensación de la gracia termina con el rapto secreto de los justos vivos. Eso ya lo leímos, ya discutimos bastante el asunto. El Señor Jesús regresa de manera invisible para el mundo y solo los justos lo verán. Entonces serán librados de la tribulación que vendrá sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Miren qué importante es esto. Pero ya hubo una iglesia, por eso es que ellos lo tienen que manejar de esa manera, que se tiene que detener. ¿Verá? Hay un tiempo ahí donde prácticamente mientras ocurre el rapto secreto, se van al cielo, son raptados secretamente y ahora sí comienza el cumplimiento de las profecías, pastor. Noten acá, supuestamente en el tiempo del fin el Señor actúa de doble manera. Una es salvar a la iglesia, salva con el rapto secreto. Los que no se fueron se perdieron de la iglesia. Y ahora hay que salvar al pueblo judío. Y entonces, con el rapto secreto ya se fueron. Quedan los 7 años a continuación. A ver, ¿cómo hacemos para salvar a los judíos? Se salva al pueblo judío y también a los gentiles. Bueno, entonces ahí, exactamente, judíos y gentiles. Pero ya no la iglesia, los apóstatas de la iglesia, los que no se fueron. Hermanos que dicen, yo no fui raptado, mi esposa desapareció. Bueno, como presentan las películas, ustedes habrán visto películas allí alusivas donde de paso eso inyecta mucha en la imaginación y uno se lo cree. Así que cuidémonos de mirar esas películas porque por los ojos entra más fuerte que por la mera imaginación o lectura bíblica.
Pero entonces ahora, en los 7 años que quedan, como él dijo, salvar a los gentiles y judíos. Y entonces sí, allí a la mitad de la semana, el anticristo, el ungido, etcétera, todo el proceso que queda pendiente por hacer. Ahora, en este momento termina el vacío profético y ahora, y obviamente las profecías, empieza a cumplirse literalmente. Y ahí es donde viene el papel de Israel en el tiempo del fin, la restauración del tiempo y bueno, y también los gentiles. Bien importante, pastor. Entonces el templo judío será restaurado en Jerusalén, recuerden, eso es el dispensacionalismo, pero el anticristo vendrá y pondrá la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel. Recuerden, en Daniel, el Señor Jesús regresará de forma visible con su pueblo, ahora sí ya viene visible, antes vino secretamente, para pelear con el anticristo en la batalla del Armagedón. Imagínense, ¿no? El inicuo y las naciones serán juzgadas en este tiempo. Miren que todo lo que pasa en un periodo de tiempo de 7 años. Noten acá, realmente, para empezar, aquí hay un problema serio. Él habló de un vacío, es lo que se llama la teoría de la brecha, ese hueco, y es desde la semana 69, que esa semana termina en el año 27. Recuerden, las 69 primeras semanas arrancan desde cuando dice Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí lo tenemos el texto. Y esa salida de la orden real ocurrió en el año 457, al 7º año del reinado de Artajerjes. Este comienza a gobernar del 465. Esto aparece en Esdras 7. Allí dice que en el 7º año del rey Artajerjes. Así que en el año 457, en octubre, allí comienza a fungir ese año. Entonces, desde allí se suman las 69 semanas, así que hagamos la multiplicación, 69 por 7, y entonces vamos a tener 483 años. Quedan los últimos 7 para completar 490. 483, del año 457 más 69, 483. Allí donde tiene que aparecer el Cristo o el Mashiach de la profecía, porque dice, por otra semana va a aparecer el Mashiach. Al Mashiach ahora lo pusieron al final. Y el verdadero Mesías, que lo queríamos ver allí en la última semana, en la semana 70, desde el año 27 al 34, que es la cadena normal. Es decir, si empezamos del 457 a.C., sumamos 483, que son 69 semanas. Luego quedan 7 más, 483 más 7, 490. Entonces, en el 483, aquí tenemos año 27. Y ahí que yo estoy por mirar al Cristo, Juan Bautista, Jesús, al Mashiach, me cambian eso, hay una brecha, un hueco profético, que desde acá a la semana 70, los últimos 7 años, lo pusieron al fondo, al final del tiempo. ¿Dónde? ¿En qué parte? En Israel. ¿Dónde se construye el tercer templo? ¿Dónde allí, a la mitad de la semana, que aparezca el anticristo? Todo lo demás. Y allí aparece un Mashiach, que no es Jesús, lógicamente. Es otro Mashiach, recuerden, es ungido. Tiene que ser algún sacerdote que oficia a la mitad de la semana, tiene que morir. Entonces, aquí hay un gravísimo error. 2 errores. Uno, yo quería ver a Jesús Nazareno en los últimos 7 años y ya no lo veo. Es el error que tuvo Gamaliel. Gamaliel, él pudo presenciar todo esto, la predicación de Juan Bautista, el ministerio de Jesús mismo que decía, creed a mis obras, si no me quieren creer a mí, que era el Cristo, crean a mis obras. Finalmente, cuando Jesús muere y ya desaparece y los apóstoles predican, Gamaliel entra en escena. Y él mismo, en su manera, un erudito de Biblia, se nota la ignorancia, porque él dice, Hechos capítulo 5, versículo 34 en adelante. Él dice, fíjense lo que pasó con Teudas, lo que pasó con Judas Galileo. Fueron muertos estos líderes, desaparecieron sus súbditos. Así también con Jesús. Este dijo ser alguien, esto se va a perder. Por lo tanto, así como Gamaliel no vio al Cristo, no lo vio en la semana número 70, no lo vio, así pasa con estos evangélicos. No lo están viendo, pero lo van a ver allá donde no está. El punto, amigos, es que ahí está la base del gravísimo problema. La interpretación de la semana número 70 de Daniel 9, esa última semana. Si no se mira correctamente y a Jesús se lo quiere mirar de aquel lado, nos van a desviar la atención, la gente se confunde, se pierde,
nos cambiaron. Es lo que está pasando ahora, queridos amigos, con este reseteo y la función del gran líder religioso a nivel mundial, con su última encíclica Fratelli Tutti. Al leer allí se habla tanto de fraternidad y no se habla de Cristo. Hay unos conceptos teológicos allí gravísimos, anticristianos. Y sin embargo, la gente dice el referente religioso. ¿Referente de qué? Nos cambiaron los tantos, digo yo. Bueno, tengamos cuidado, porque esta es la base de la gran debilidad de esta teoría dispensacionalista. Mover la 70ª semana del verdadero Cristo, ese es el primer error. Al segundo allá, que quién sabe con quién nos vamos a encontrar, porque el Señor se mueve de otra manera. Ese es el segundo error. Cuando al anticristo hay que buscarlo de la forma correcta, nos mandaron allá y el anticristo hace su campaña y los envuelve a todos. Hasta el día de hoy hay cuánta gente que no mira al papado como el anticristo. Que estamos errados. Desde la Reforma venían predicando estas cosas. Lutero mismo, 4 años después de haber publicado sus 95 tesis, en 1517, 1521, él publicó un libro y le pedían que se retracte. Entonces él dijo, yo me retracto, pero le digo de qué me retracto. Yo antes afirmaba que el Papa era el vicario de Cristo, ahora yo me retracto de eso. Ahora digo que es el apóstol del diablo, el mismo anticristo allí en el trono donde él está en Roma. Eso fue lo que dijo Lutero en su libro. Entonces, estas cosas los reformadores la predicaron y somos herederos todos los protestantes. Pero ahora estamos volviendo a Roma. No sé, algo raro está pasando, profetizado en la palabra de Dios. Como en todo, pastor, hay cosas raras en este mundo. Puntos bien importantes, ¿cuál es el apoyo de esta doctrina dispensacionalista? Que Israel va a ser restaurado, los gentiles se van a unir a esta nación y el Señor va a reinar entre ellos y se establecerá en la tierra el reino de paz. Y este periodo se conoce como el milenio. Miren qué gran equivocación, hemos hablado de esto. Pero ¿de dónde, cómo sustentan ellos todo esto? Recuerden algo bien importante. Israel, tenemos que ver desde Abraham, ¿verdad? Abraham, Dios lo saca de Ur de los Caldeos. Recuerden cómo ahí estaba Babel, estaba Babilonia, lo saca de Ur de los Caldeos y las promesas de que él iba a ser una gran nación, tan grande como las estrellas, como la arena del mar. Esa era la promesa, de ahí viene prácticamente todo este asunto. Pero hay algo bien importante en todo esto. Desde que Israel existe como nación, ¿qué sucede? Vemos grandes conflictos, siempre contra ellos. Contra Israel, los grandes conflictos, los egipcios, los amalecitas, los madianitas, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los asirios, Babilonia, los babilónicos, los persas y también los romanos. Entonces vemos que la nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos, siempre ha tenido enemigos. ¿Por qué esa persecución? ¿Por qué esa enemistad? De acuerdo a la Biblia, dice, es porque Dios tiene un plan especial para la nación judía. Estamos de acuerdo. Y Satanás quiere sabotear ese plan. También estamos de acuerdo. Entonces, ahí nace el odio por Israel. Miren qué importante, ¿no? Un odio realmente. ¿Para qué? Para sabotear ese plan. Satánicamente, influenciado y especialmente porque tienen un Dios, ¿verdad? El Dios de Israel. Esa es la razón por la que todos los vecinos de Israel siempre han querido la destrucción de esa nación. Vemos nosotros los intentos que tuvo Sanaquerib, también el rey de Asiria, Amán, los oficiales persas en la época moderna nuestra, para este tiempo, Hitler, con su famoso imperio de los nazis. Vemos también los ataques iraníes contra Israel para destruir totalmente a Israel. Pero lo más interesante es que todo esto, todos esos eventos, todas esas guerras siempre fallan. Entonces los perseguidores de Israel vendrán y se irán. Pero la persecución permanece hasta la segunda venida de Cristo. Y ese es el punto que nos trae. Como resultado, el conflicto en Israel no es, bueno, aquí dicen que es un indicador, ¿para qué? Para la llegada del tiempo del fin. ¿Será cierto eso, pastor? Bueno, hay algunas cosas que son correctas y hay que matizar otras.
y es con respecto a los muchos pueblos que persiguieron a los israelitas. Eso es correcto, pero muchas veces ocurrió como consecuencia de los pecados de ellos mismos. Pensemos en el caso de los filisteos en el tiempo de Gedeón. Gedeón, allí en el capítulo 6, se nos cuenta que estuvieron 7 años sojuzgados por sus enemigos, pero por los pecados que ellos traían. ¿Por qué Sennacherib y los asirios destruyeron Samaria, el reino del norte? Por los pecados que ellos se traían. ¿Por qué Nabucodonosor atacó Jerusalén? Por los pecados que ellos se traían. Y un sinnúmero de veces. Otras veces fueron víctimas del odio racial. Pero amigos, recordemos que eran el pueblo de Dios a quienes Dios les había dado la espada del juicio. Deuteronomio capítulo 7:1, a Moisés se le ordena: cuando tú regreses a Canaán, la tierra del ancestro Abraham, cuando tomes posesión, destruye a todas las naciones, porque había llegado el colmo de la maldad y del castigo de parte de Dios. Ahí tenemos los textos. Así que el pueblo de Dios israelita, en verdad, sí que tenía una gran misión, era la espada de Dios, pero tenían que ser fieles. Si eran fieles, Dios les acompañaría y vencerían a los enemigos cuando Dios ordenaba: esto tiene que ser destruido. Es el Creador. Cuando alguien ya sobrepasó el límite de la misericordia de Dios, pensemos en Belsasar, por ejemplo, ya llegó al colmo. Pero el asunto es que verse como víctimas ellos, ahí hay un problema, que es lo que actualmente ocurre con Isaías capítulo 53, cuando hay judíos, cristianos. Hay un video muy bonito en YouTube de un joven cristiano, judío, y él habla en hebreo, y entonces anda por las calles de Jerusalén con una cámara, alguien que filma, y él haciendo reportaje. Y entonces pregunta a la gente: ¿usted oyó hablar del Mashiach? Sí, me dijeron esto. ¿Usted sabía que el Mashiach tenía que sufrir? Oh, no sabía yo eso. Yo pensé que venía como rey, como... Sí, entonces le va citando los textos de Isaías 53. Y la gente: ¿usted sabía esta cosa? No, nunca. A mí el rabino nunca me dijo que el Mashiach y que Isaías 53 estuviera conectado con el Mashiach. Frases como esas. Y este joven da luz, porque él es cristiano, judío cristiano, da luz a sus compatriotas allí en Jerusalén. Amigos, el punto es que los judíos actualmente no miran Isaías 53 como el cumplimiento del Mashiach, de Cristo, de Jesús, sino que ellos dicen: el siervo doliente somos nosotros, los judíos, permanentemente nos dieron aquí, nos dieron acá. Ahí estaba profetizado lo que la nación judía debía sufrir. O sea, esa profecía de Isaías 53 que se dirige a Cristo, se la aplican a ellos mismos y así se ponen como víctimas. Esto nos pasa porque Dios permitió, por nuestros pecados, que seamos la víctima de toda esta gente. No, amigos, no malinterpretemos el versículo. La profecía muy clarito enseña que allí hay una obra de reemplazo, de sustitución, alguien que muere por los pecados de los otros. En fin, los textos de Isaías 53 son famosísimos. Entonces, interpretando correctamente los textos bíblicos, aquí la clave, amigos, es el tema de la relación entre la criatura, judía en este caso, y Dios. Mírenlo en Isaías 59, 1 y 2. Y es el concepto de pecado. Uno tiene pecado, no importa quién es, si es el hijo mayor de Dios, el hijo menor, si los judíos, no importa, cometiste pecado o estás en pecado, en rebelión, se acabó la relación. Mírenlo, Isaías 59, 1, 2, ese es el gran problema del judaísmo. Y aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que Él no quiera escuchar. Vemos entonces que si se soluciona este problema de rebelión, aceptar al Cristo, entonces el Señor los mete por la puerta ancha. Hermanos mayores, son ellos los que van a dirigir la evangelización. Que no quisiera uno. Pero tanta la rebelión contra Jesús, que Jesús les quitó el reino y se lo dio a su iglesia, el pueblo gentil. De ahí, mis queridos hermanos, es donde la Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Bueno, sí es cierto. Y por lo que ese periodo de tiempo es conocido, bueno, según el dispensacionalismo, como la gran tribulación, o primero la tribulación y después la gran tribulación, o lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Esto está en Jeremías capítulo 30, verso 7. Esto es lo que dice la Biblia sobre Israel en los tiempos del fin. Bueno, leamos. Vamos a ver aquí Israel. Dice: ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Pastor, aquí estamos hablando
justamente de un Israel literal, correcto, en ese tiempo. Sin embargo, amigos, aquí viene el gran asunto, lo que llamamos profecías condicionales. Lógicamente, las profecías que están allí, las del Antiguo Testamento, son para Israel. Cuando se habla como del tiempo de angustia o cualquier otra promesa, está dedicado a Israel cuando dice el texto que es para Israel, lógicamente. Pero como Israel fracasó, ya Jesús lo había dicho, el reino les es quitado a vosotros. Y ahora se va a aplicar al Israel espiritual. Entonces, estas promesas y un sinnúmero de otras más, donde se relacionan con Israel, siempre acordémonos, mis queridos hermanos, Jesús es el que está en el medio, la piedra de tropiezo, la roca que los hace caer. Y Él les dice, ya todo lo que era de ustedes no lo es más. El Padre designa que sean acá la iglesia gentil, y a ellos se les va a llamar Israel, a ellos se les va a cumplir las promesas, a ellos sí se cumple el texto, el tiempo de angustia de Jacob, al pueblo gentil. El problema acá es que, en el caso de los dispensacionalistas, ellos toman el Antiguo Testamento, lo aplican al Israel carnal, pero olvidan estas partes tan importantes de la actuación de Jesús. Jesús es la piedra de tropiezo. Lo fue para el judaísmo en sus días y lo es hoy para los dispensacionalistas. Esta gente no logran ver lo que hizo Jesús con el judaísmo. Esto es fundamental. ¿Cómo puede ser posible? Y esto es una doctrina satánica, queridos amigos. ¿Cómo es posible que... Una abominación. Una abominación. ¿Cómo es posible que el Jesús rechazado por los judíos, y Jesús fue terminante? Lo vemos en la parábola de Mateo 21:33 que leíamos hace un momento, y el versículo 43 en particular. Fue tajante. Jesús se lo dijo. Pero esta gente insiste con que el Israel carnal de la profecía del Antiguo Testamento, ellos van a recibir todas las bendiciones, la herencia que ahí mencionan todos los textos del Antiguo Testamento. Se va a cumplir en ellos. Y entonces esta gente hace una obra del diablo, con todo el respeto, pero con mucha firmeza. Es tomar las profecías que eran condicionales en tanto obediencia. Es para ustedes, si obedecen. Ustedes desobedecen, el maestro se las quita, él mismo dice. Voy a darle el reino a gente que produzca los frutos. Los mismos acusados dijeron esas palabras. Cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué hará el dueño de la viña con estos labradores malvados? Ellos los va a tratar miserablemente, los va a castigar. Y dará la viña a otra gente. Recuerden, ahí tenemos, que le paguen el fruto a su tiempo. Si ellos ya lo dijeron, ¿por qué entonces los dispensacionalistas toman ese fruto del Antiguo Testamento y se lo quieren dar a gente que ya no cumplió? La única gracia que les queda a los judíos es que se arrepientan, que conozcan a Cristo. Esa es labor nuestra, labor suya, de los dispensacionalistas, predicarles al Cristo de la gracia, para que ellos entren y acepten a Jesús. Pero no con esta doctrina de la semana número 70, se ha hecho un enredo, quitándola del lugar donde debía estar, y con esta otra doctrina de la construcción del tercer templo, que ese es asunto judío. O sea, la construcción del tercer templo no es un asunto cristiano, eso es judío, es del sionismo. Del hombre. Ellos están detrás de eso. Lógicamente que si ellos quieren hacer el tercer templo, hacer los sacrificios, los servicios, están los planos hechos, se necesita dinero, está la oposición de los islámicos de la zona alrededor. Un montón de factores que hacen que se detenga, lo quieren hacer, no se puede, están allí. Y los cristianos desde este lado, los dispensacionalistas, mirando a ver cuándo lo hacen para que se cumpla la profecía. ¿Qué profecía? O sea, aquí, noten, Satanás se está ganando con estos dispensacionalistas para distraer la atención. Si los judíos quieren edificar su tercer templo, es asunto de ellos. Y se lo edifican. Como nación, como patria. Tienen su derecho. Como política. Y podemos orar para que lo hagan y que sean felices ellos. Pero que el cristiano no ponga la atención allí, desviándose de la correcta interpretación de Daniel 9, la semana número 70. Cuando uno la mira atentamente, correctamente, como tiene que ser, deja en paz a esa gente, los judíos, que hagan lo que quieran ellos. Y les aplaudamos si lograron construir el tercer templo. Pero acá no vamos a poner la semana número 70 allí con esa gente que están construyendo. Es una obra del diablo de sacar algo cristiano, ponerlo en un marco opuesto, diferente, muy diferente, y entonces allí los cristianos queremos predicar que la mitad de los 7 años, el anticristo. Muchos judíos que escuchan eso, ¿de qué hablan? ¿De qué está? De Daniel 9.
La semana 70, ya estaba profetizado. Se confunde esa gente también. Finalmente, los mismos judíos van a creer que esto es Daniel 9, el cumplimiento con el apoyo de los evangélicos. Una unión, queridos amigos, y por el gravísimo error de haber sacado a la semana número 70 del lugar donde tenía que estar. Pastor, ellos lo aplican porque como siempre ha habido conflicto, ¿no? Y el foco principal es Israel, y ellos lo siguen llevando y lo dicen que hasta el fin prácticamente. Y de esa manera hay que tomar muy en cuenta todas esas señales de la profecía. Mis queridos hermanos, no nos distraigamos. También otro evento, porque ellos apoyan todo esto, el gran regreso masivo de los judíos a la tierra de Israel. Ahí en Deuteronomio capítulo 30, verso 3, leamos. Y esto es algo sorprendente, es otra señal, ¿verdad? Otra señal. Dice, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte dentro de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Esta es una profecía, sí es cierto, pero no tiene aplicación para el tiempo del fin, pastor. El asunto, mis queridos amigos, es que estamos tomando literales profecías del Antiguo Testamento, pero todas las profecías pasan por un embudo, si me permiten usar una ilustración. Ese embudo se llama Cristo. Si Jesús no está allí, es una simple profecía descarnada, literal, la vamos a aplicar literalmente, y saltamos algo que es fundamental. Jesús es el Señor de la profecía, es el centro por el cual giran todas las profecías allí en Cristo. Cuando aceptamos a Jesús, Él es nuestro dueño, nuestro Señor, y entonces Él es el que nos va a indicar cómo interpretarlo correctamente. Les doy un ejemplo, Gog y Magog. Eso es un típico ejemplo. Ezequiel 38 y 39. Allí se habla de Israel. Y a ver si tenemos unos minutitos. Voy a invitarles a que lo miremos. Abramos Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver un ejemplo con Gog y Magog. Apocalipsis 20, el versículo 7 en adelante, se nos habla de la reunión de todas las naciones alrededor de la santa ciudad que bajó del cielo. Cuando los milenios se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Eso es Ezequiel 38 y 39. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, los devoró. Ahora bien, amigos, cuando uno va a Ezequiel 38 y 39, y ahí aparece la historia de Gog y Magog, es una historia tan impresionante que es un calco de esta descripción que cuenta Apocalipsis. Satanás llevándose multitudes que rodean la ciudad santa que bajó del cielo. Los santos y Jesús están adentro, no salen, y esto lleva un tiempo hasta que primeramente esta gente resucita, se rehacen, no sabemos cuánto tiempo, es un poco de tiempo, y allí imagínense los pecadores, todo el universo que se perdió, resucitan. Y Satanás vuelve a la vida y los engaña aquí y allá hasta que todos van a formar los ejércitos para atacar y destruir la santa ciudad. Bien, de eso habla Ezequiel 38 y 39, con la figura de Gog, es el jefe, y Magog, toda la gente que lo rodea. No tenemos tiempo para leer Ezequiel 38 y 39, pero decimos esto. Al leerlo, ¿saben? Da la impresión de que uno podría tomar tijeras, corta capítulo 38, corta capítulo 39 de Ezequiel, lo pega en Apocalipsis 28 y calza perfecto. Pero la pregunta que hago ahora es, Gog y Magog, ¿se aplica a Israel? Porque ahí cita a Israel. ¿Se lo aplica a Israel? No, se aplica al pueblo de Dios, mora en la santa ciudad. Ese es el propósito de Gog y Magog. Por lo tanto, el Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, que nunca se cumplió con los israelitas, nunca se va a cumplir con ellos, pero está dirigido a ellos, ¿dónde va a ir a parar esa profecía? Yo dije hace rato, agarremos tijera, cortamos Ezequiel 38 y 39, lo pegamos en Apocalipsis 28 y cuadra perfecto. Porque esa profecía fue dirigida al pueblo de Dios llamado Israel, pero ahora somos el Israel espiritual, por eso se aplica al pueblo de Dios, al pueblo de Israel espiritual, no al Israel carnal. Por lo tanto, si alguien quiere interpretar como hacen los dispensacionalistas, ahí fíjate, ya están construyendo el tercer templo. ¿Te enteraste? Sí. Imagínense, están construyendo. Ahora, ¿cuándo viene Gog? ¿Cuándo viene Magog? Seguramente las tropas allí islámicas de Irán estarán preparando las tropas. Entonces nos desviaron la atención.
Y decir que Irán islámico llega a ser el Gog que ataque a Israel. No, amigos, no. Por eso, seamos muy cuidadosos con lo que Jesús dijo. Él es el centro de Mateo 21:43. El reino se les quita a ustedes, se los da al pueblo de Dios, y allí será el nuevo Israel, y allí va a atacar Gog, Magog, todas las profecías, las 12 tribus. Todo va a girar acá en torno del Israel espiritual. El Israel carnal ya perdió. Pero, ¿qué hacen los dispensacionalistas? Toman el Israel carnal, lo ponen al final del tiempo, nos desvían la atención, por algo le estamos llamando abominación desoladora. Amén. Demos un repaso, tomando en cuenta ese masivo regreso de judíos a su tierra. Isaías 43:6. Leamos. Dice, diré al norte, da acá, y al sur no te detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Ese es el apoyo. Ezequiel 34:11. En Ezequiel 34:11 lo vamos a leer hasta el 13. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. 12. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y el 13, y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿A Israel se refiere a esto, pastor? No, absolutamente, amigos. En primer lugar, estaba dirigido al Israel carnal. Eso es obvio, los textos, los del Antiguo Testamento hablan de ello. Porque Israel carnal ya fue quitado por el Señor. Ahora todas las promesas, todo el reino de Dios es transferido al nuevo Israel, al del Espíritu. Y esas profecías se aplican ahora al pueblo de Dios. 36, ahí en Ezequiel 36:24, leamos también para sacar, bueno, como, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Qué importante, pastor, va a existir ese éxodo a Israel de todos los judíos que están esparcidos en el mundo, porque son muchos. Estamos hablando de ¿cuántos? Estamos hablando de un promedio de 60, 70 millones en el mundo. Miren, amigos, que los judíos ortodoxos tomen su Antiguo Testamento es lícito para ellos y que hagan todas sus interpretaciones. Miren, aquí está la profecía, que viene la repatriación, el Señor viene, va a actuar, nos va a recoger a todos, y por lo tanto, ahora que esperamos que con el tercer templo que se construya, vengan muchos judíos, apoyen económicamente, etc. Insisto, si ellos lo quieren hacer, allá ellos, pero un cristiano, hablo de los dispensacionalistas, que entendió a Jesús, su mensaje, que se mezcle con eso, con esa teoría, es demasiado. Perdió de vista a Cristo. En el caso de esta gente, las profecías que están allí del Antiguo Testamento, que ellos esperan que se cumpla, recuerden, queridos amigos, hay profecías que sí se cumplen y son las profecías de obediencia y desobediencia, como Deuteronomio 28. Tú me obedeces, yo te prospero. Tú me desobedeces, y ahí Deuteronomio 28:15 en adelante, da tales maldiciones que luego una de las más impresionantes es el comerse uno al otro por causa de falta de comida. Esto ocurrió durante el asedio de Tito allí en Jerusalén, años 70. Esas profecías sí se cumplen, pero estas otras, Dios se las quiso cumplir. No pudo con ellos no quisieron. Entonces el Señor ahora transfiere al verdadero Israel, que es el Israel del Espíritu, como cuenta el apóstol Pablo en Romanos 2:29, la alabanza del cual no viene de los hombres, viene de Dios. El aplauso viene de parte de Dios a ese Israel del Espíritu. Pastor, realmente, bueno, para aclarar, son 15 millones de judíos más o menos que están en todo el mundo, por todos lados realmente. ¿Será que va a haber ese éxodo? Bueno, estamos hablando del Israel en el tiempo del fin. Mis queridos hermanos, Dios tiene un pueblo y ahora ese pueblo es quien lo quiera aceptar a Él. Ese será el pueblo de Dios, ya sea israelita, ya sea, bueno, hispano, como quieran, americano. Si hacen un compromiso, un pacto con Él, como es el que desea Dios, ese será parte del pueblo de Dios. Así que, mis queridos hermanos,
Vamos a seguir ahondando en nuestro próximo programa acerca del Israel de este tiempo y qué papel juega en la política. Va a ser una gran bendición, pastor. Se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarnos. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.